agradezco a la doctora Josette Dalman, agradezco al profesor Daniel Innerarity su paciencia y a toda la audiencia. Los recibimos en nuestra biblioteca René Zabaleta Mercado. Quisimos hoy festejar nuestros 45 años en la Flaxo de manera presencial con algunos colaboradores que asiduamente están viniendo en esta época de pandemia. Los saludo con aprecio a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un día muy especial para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, su 45 aniversario. Como les decía, nos acompaña y quiero dar las gracias a la doctora Josette Dalman, secretaria general del Sistema Flaxo. También quiero agradecer la presencia del profesor Daniel Innerarity, quien aceptó con mucho gusto y entusiasmo dictar la conferencia magistral El Gobierno de las Sociedades Complejas. Quiero agradecer la presencia, participación de directoras y directores de las unidades académicas del Sistema Flaxo y miembros del Consejo Superior que nos acompañan. En esta consolidación hemos trabajado conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Agradecemos al gobierno mexicano su apoyo y sus contribuciones, que han sido cruciales para responder con el compromiso fundacional de la Flaxo México, centrado en la formación y la investigación en el campo multidisciplinario de las ciencias sociales. El trabajo y compromiso de toda nuestra comunidad han permitido la institucionalización de los avances y logros de la Flaxo México, la búsqueda y aseguramiento de la calidad en la formación y la producción del conocimiento científico. Ha representado y sigue siendo nuestro mayor compromiso público. Lo hemos podido constatar en tiempos difíciles como hoy ha resultado la pandemia producto de la COVID-19. Nuestros logros son producto, en buena medida, de una gestión institucional y académica robusta, responsable y comprometida con su excelencia y con su papel en el contexto nacional y regional. Así lo ratifican el reconocimiento a nivel internacional de nuestros programas en el Padrón Nacional de Excelencia del CONACYT. Y lo mismo podemos decir de nuestros posgrados semipresenciales, de políticas públicas comparadas, derechos humanos y democracia, políticas públicas y género, y política energética y medioambiental. Lo ratifican también la pertenencia de nuestros colegas al Sistema Nacional de Investigadores, la pertinencia de nuestra agenda académica institucional, los premios recibidos por nuestros estudiantes y la inmediata incorporación de nuestros egresados al mercado laboral y la ocupación de los mismos en las posiciones relevantes en el sector público, privado y en organizaciones sociales. Hoy, el conocimiento representa nuestro principal motor de cambio e innovación, a propósito de estar a la vanguardia en términos de la formación y la investigación en el campo de las ciencias sociales. Iniciamos en septiembre de 2018 con el debate renovado e innovador de las ciencias sociales, aquí precisamente en esta biblioteca. Un nuevo reto institucional e intelectual construido con nuestra comunidad académica, cuyo propósito es dialogar y analizar entre colegas y estudiantes de nuestra institución y de otras, la relevancia y los aportes de las ciencias sociales en función de los cambios sociales actuales, sin perder de vista la singularidad de la Flaxo como un organismo internacional, regional y autónomo. Los invitamos a consultar las publicaciones de su primera etapa de esta gran apuesta institucional. Nuestro debate renovado e innovador ha partido del reconocimiento de que las ciencias sociales continuamente están sujetas a un ejercicio de interpelación que reta a la teoría y a las formas de producir el conocimiento en las ciencias sociales, a fin de encontrar y mejorar
los catalejos científicos sociales que nos permitan agudizar la observación como la herramienta esencial con la cual describimos, comprendemos y explicamos el origen de los hechos, fenómenos y problemas públicos de naturaleza económica, política y social inherentes a nuestras sociedades en distintas latitudes. En este sentido, nos proponemos descifrar, como hace rato lo comentábamos en corto con nuestros colegas, la complejidad de nuestras sociedades a la luz de revisar los alcances y límites que revisten las teorías actuales con las cuales buscamos, en un primer momento, comprender los problemas públicos mundiales, regionales, nacionales y locales, para continuar con la revisión de aquellas teorías orientadas a iluminar la solución de los mismos. En esta dinámica de cambio, queremos compartir con nuestra comunidad y con quienes nos acompañan el día de hoy, con motivo de esta magna celebración, el anuncio de la creación de la Cátedra Flaxo México. Lo pensamos como un espacio de debate y diálogo sobre problemas públicos globales, regionales, nacionales y locales, así como de temas teóricos y metodológicos de las ciencias sociales. La Cátedra Flaxo México busca ser un punto de encuentro con colegas de otras instituciones académicas, con miembros de otros organismos internacionales y de la sociedad civil, con funcionarios públicos, con empresarios y estudiantes de diversas instituciones de México, América Latina y el Caribe, donde se genere, se transfiera y difunda conocimiento en beneficio de nuestras sociedades. El contexto de la pandemia que hoy vivimos nos obliga a dialogar con los jóvenes de América Latina y el Caribe. Consideramos que una manera de impulsar su creatividad intelectual es escuchándolos de viva voz. Es por ello que hoy hacemos un segundo anuncio. Les quiero compartir el lanzamiento de la convocatoria pública Reflexiones desde el encierro, las juventudes frente a la COVID-19, orientada a escuchar la voz de nuestros jóvenes sobre la manera en que han vivido el confinamiento y lo que ello ha implicado en sus proyectos de vida. Para finalizar, quiero agradecer nuevamente, primero la paciencia por haber iniciado con cierto retardo, pero también quiero agradecer la presencia de todas y todos quienes nos acompañan en esta celebración. Quiero reiterar mi reconocimiento y agradecimiento a toda nuestra comunidad, que durante estos 8 meses de trabajo a distancia ha mostrado un gran compromiso y profesionalismo con la institución, lo que ha permitido que la Flaxo México continúe con todas sus actividades y responsabilidades en medio de esta contingencia sanitaria. Hoy debemos sentirnos muy orgullosos de ser parte de esta gran comunidad, la Flaxo México. A todas y a todos, gracias. Mi respeto y mi cariño siempre. De verdad, muchas felicidades. Es un gran día para toda la comunidad. Ahora cedo la palabra a la doctora Josette Allman, secretaria general del Sistema Flaxo, ¿no? Josette, quien nos compartirá algunas palabras con motivo de nuestro 45 aniversario para continuar con la participación del profesor Inerarity. Adelante, Josette. Muchísimas gracias, Gloria. Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Yo quisiera, en nombre de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en el mío propio, felicitar a la sede de Flaxo México, a su directora, doctora Gloria del Castillo, a su cuerpo docente de investigadores e investigadoras, a su cuerpo administrativo y estudiantil, en esta importante efeméride que nos reúne esta mañana. Hace 45 años fue establecida esta importante sede del Sistema Flaxo, con el decidido apoyo del Gobierno de México y con el compromiso
de ser una institución líder en la generación, enseñanza y difusión del conocimiento de las ciencias sociales con una dimensión latinoamericana. Hoy esta sede es una referencia, no solamente dentro, sino también fuera de México. No solamente por su calidad en su oferta académica que ha formado a varias generaciones por ya casi 5 décadas, sino también porque en épocas muy duras de la historia latinoamericana fue Arcadia para muchos latinoamericanos y latinoamericanas que tuvieron que salir al exilio, y la Flaxo México los recibió y se nutrió de esa sapiencia a través del paso de tantas y tantos hermanos latinoamericanos que buscaban un lugar donde poder vivir en paz. Pero también a través de todo este acervo de conocimiento que ha ido formando, que ha ido nutriendo a la sede Flaxo México, es que en estos momentos la unidad académica, igual que el sistema, ha podido acompañar a la región latinoamericana y caribeña en sus diferentes ciclos de crecimiento o en sus diferentes ciclos de tiempos difíciles. Y en esto yo quiero señalar que estamos viviendo un tiempo complejo para la humanidad. No hay un país que no se haya visto afectado por esta pandemia, que rápidamente, que se inicia como un problema, casi que como una catástrofe sanitaria, pero que muy rápidamente se expandió a una crisis económica y social, impactando, como hablábamos al inicio, fuera de micrófonos, los que hoy nos acompañan, impactando negativamente la vida de todas las personas. El mundo pospandemia será distinto y tenemos la responsabilidad desde las ciencias sociales de aportar para que sea mejor. Ahora bien, yo me hago estas preguntas. ¿Cuál es el papel de la academia en esto? ¿Cuál específicamente el papel de las ciencias sociales y qué papel deben jugar las instituciones de educación superior como la Flaxo en este contexto? Y aquí quiero señalar varias ideas. En primer lugar, es menester señalar que esta pandemia ha vuelto a colocar a la ciencia en el centro del debate público. En un mundo en el que la llamada posverdad parecía haber ganado la batalla, en donde la rigurosidad científica parecía impactar cada vez menos el discurso político, el surgimiento de una pandemia vuelve a poner a los científicos, médicos, epidemiólogos, pero también a cientistas sociales en el centro de la discusión y la toma de decisiones. Esta crisis es una valiosa oportunidad para reivindicar el valor de la ciencia entendida en su sentido más amplio, como un instrumento necesario para generar conocimientos útiles para la sociedad. Esta es una tarea delicada, pues debe mantenerse un equilibrio entre la tarea científica propiamente dicha, que debe estar guiada, lógicamente, por el ansia de comprender mejor el mundo que nos rodea, y el carácter utilitario que la hace valiosa a la sociedad. Sin discutirlo, primero, pienso que la labor científica debe entonces trascender los laboratorios y centros de investigación y trabajar en conjunto con los tomadores de decisiones en la promoción del desarrollo y el bienestar. Es aquí entonces donde Flaxo, por su carácter de organismo internacional, pero también intergubernamental, tiene un llamado, un rol muy importante en lo que es enfrentar y acompañar a quienes tienen que tomar las decisiones para la construcción de una nueva normalidad, que es un término que a mí no me gusta mucho, pero básicamente es replantear y repensar nuestros modelos de desarrollo para que sean más justos, más inclusivos y que den respuestas a sociedades cada vez más complejas,
más diversas, pero que también requieren ser más inclusivas con todas las personas. Como señalaba, en este contexto la Flaxo tiene este gran potencial y nos coloca, por nuestra esencia, nos coloca en una posición de aliado estratégico para innovar y ser pionera en el trabajo colaborativo e interdisciplinario a través del cual podemos trascender las realidades estrictamente locales para presentar una mirada más amplia de la región y apoyar los esfuerzos de los gobiernos y otros actores en la lógica de pensar esta crisis con amplitud de miras y con un espíritu de cooperación. La Flaxo es uno de los principales centros de pensamiento y de enseñanza de las ciencias sociales de la región. Y esto se debe a dos factores, como señalaba la doctora del Castillo: a la calidad de la oferta académica y a la innovación que debe ser trascendental sin ir nunca en detrimento de la calidad de la oferta académica de la institución. Enhorabuena para la sede Flaxo México. 45 años se pueden decir muy fácilmente, pero es casi 5 décadas lo que tiene la Flaxo México de estar aportando conocimiento y de ser una de las más importantes sedes del sistema Flaxo. Enhorabuena y todo lo mejor para su cuerpo docente, para toda la familia Flaxo México en este día tan importante. Muchas gracias, José, por tus palabras, y yo me quedaría con las últimas. Efectivamente somos además de ser una comunidad, somos una familia. Ahora justo con este distanciamiento, así lo sentimos, y efectivamente, bueno, la Flaxo México logra sus primeros 45 años, somos parte de un sistema muy importante, y como justo en las últimas reuniones que tuvimos de comité directivo, vamos, como decimos en México, vamos con todo con nuestro sistema Flaxo. Muchas gracias, José. A continuación, bueno, tenemos la programada en este marco de celebración la conferencia magistral del doctor Daniel Innerarity, cuyo título, como decíamos antes de empezar esta ceremonia, es un título muy retador, ¿no? Estamos muy entusiasmados, que le ha sugerido el doctor Innerarity el gobierno de las sociedades complejas. El profesor Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Es profesor en el Instituto Universitario Europeo en Florencia y ha sido profesor invitado en diversas universidades en Europa y Estados Unidos. La presencia del profesor Innerarity el día de hoy responde al interés, como te decía, estimado Daniel, que además hoy te conozco, digamos, personalmente, tenemos el interés de conocer tus importantes y pertinentes aportes intelectuales y también, ¿por qué no decirlo?, de provocarnos con reflexiones novedosas que tú has puesto en la mesa como parte de un gran debate. La comprensión de la complejidad de la democracia como un antídoto ante otras opciones políticas que mucho se alejan de lo que queremos como sociedad. Con ello, digamos, queremos simbrar y detonar una discusión a propósito de construir en el futuro próximo una agenda regional y nacional en las que descifrar, como decíamos también hace un momento, la complejidad de la democracia y de nuestras sociedades resulta una tarea intelectual ineludible para la construcción inmediata, no solamente de nuestra región, sino del mundo. Así que muchas gracias, Daniel, por acompañarnos este gran día y adelante. Muchas gracias, Daniel.
Pues buenos días, buenas tardes para mí. Gracias a las profesoras Salman y del Castillo, a José y Gloria por la invitación, por sus amables palabras y por su presentación y también por haber querido llamarme a celebrar con vosotras esta fecha tan redonda. 45 años no son nada, es plena juventud, pero al mismo tiempo indica una gran trayectoria, ¿no? En la idea biográfica de los humanos, ¿no? En las instituciones, una institución como la vuestra, supongo que es una fecha también muy rotunda, ¿no? Y por eso, pues para mí es un gran honor que me hayáis querido unir a este festejo, ¿no? Es como una fiesta que hubiéramos hecho con mariachis y ron en fin, alguna otra cosa más, y lo hacemos de esta manera tan austera, pero también muy entrañable y muy cercana, ¿no? Habéis tenido además la generosidad de titular mi conferencia magistral, como si eso se pudiera decir a priori. Eso, en todo caso, se podría decir a posteriori. Bueno, yo me conformo con algo más sencillo, que es hacer un conjunto de reflexiones en estos momentos y contaros cómo entiendo yo la tarea de reflexionar sobre la sociedad contemporánea, sobre la democracia contemporánea, en un momento de especial complejidad. Y también os contaré mi pequeña biografía intelectual, porque yo llevo muchos años, yo diría que toda mi trayectoria académica, reflexionando sobre estos asuntos. Concretamente, hace 20 o 25 años, una idea se me vino obsesivamente a la cabeza, que es la idea de que las sociedades actuales son mucho más complejas que los instrumentos que tenemos para gobernarlas. Y salvar ese desajuste, ese desfase, se convirtió para mí en una verdadera obsesión y en un trabajo muy continuado de estos años, a lo largo de los cuales he escrito varios libros sobre la complejidad desde el punto de vista del tiempo, otro sobre la complejidad desde el punto de vista del espacio, otro sobre la complejidad desde el punto de vista del conocimiento, otro sobre Europa como construcción especialmente compleja. Y este mismo año, bueno, realmente acabé el año pasado, culminé esta trayectoria con un libro que se llama Una teoría de la democracia compleja, un libro extenso, donde hago un intento de sintetizar esta idea que os acabo de exponer, ¿no? ¿Por qué, cómo se podía describir ese desajuste entre una realidad y una teoría? Y cómo podríamos superar ese desfase, ¿no? Y esto es lo que voy brevemente en el tiempo que tenemos para no cansaros demasiado, porque hay que irse a bailar y a celebrarlo, celebrar el aniversario. Voy a tratar de hacer brevemente, tratando de invitaros a su lectura si es que os parece de interés, ¿no? Este desajuste al que me he referido, una sociedad, una realidad política especialmente compleja, llena de interdependencias, densa, plural, poliárquica, contrasta con nuestros instrumentos de gobierno desde dos puntos de vista, desde el punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico, podríamos afirmar lo siguiente: la mayor parte de los conceptos que manejamos a la hora de pensar las instituciones del gobierno son conceptos que surgieron hace 300 años aproximadamente, con pequeñas variaciones. Nuestro concepto de poder, de representación, de democracia, de territorio, de soberanía, representación, etcétera, son conceptos que pensemos, por ejemplo, en Rousseau y en el contrato social. Rousseau estaba pensando en la pequeña ciudad de Ginebra de su época, una ciudad homogénea desde el punto de vista lingüístico, religioso, cultural, sin grandes artefactos tecnológicos. Yo a veces pienso qué cara pondría Rousseau, un gran pensador como Rousseau, si conociera nuestros problemas, si conociera nuestros sistemas de inteligencia artificial o nuestros productos financieros derivados,
o si le habláramos del cambio climático. Pensaría que su teoría, su contrato social, era absolutamente inservible para entender esa realidad y sobre todo para gobernarla, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos pasa de alguna manera a nosotros, que nos hemos cultivado, hemos crecido como género humano, nuestras instituciones se han forjado en torno a esas realidades y la evolución de la sociedad ha sido una evolución rapidísima que ha dejado en buena medida desfasados esos conceptos. Con lo cual, mi primera propuesta sería superar desde el punto de vista teórico, es decir, proceder a una renovación conceptual de la mayoría de nuestras categorías políticas para adaptarse a esa realidad sin perder el núcleo normativo de valores de la democracia. Para esto me parece que es muy útil, y así yo lo he planteado en el libro, echar mano de algunas categorías que proceden de las ciencias de la naturaleza. Nosotros somos de ciencias sociales, filosofía, humanidades, ciencias sociales, estamos familiarizados con unos conceptos y a veces esa ruptura, esa división entre las dos grandes culturas científicas, las ciencias y las letras, así llamadas, nos ha privado a unos y a otros de grandes instrumentos de reflexión y de maduración. Y lo que yo planteo en mi teoría de la complejidad es fijarnos en conceptos que las ciencias, de manera muy particular las ciencias biológicas o la propia informática, la ingeniería de sistemas, han proporcionado que pueden ser de una gran utilidad para nosotros, como por ejemplo la idea de una causalidad no lineal, de emergencia, de agregación, es decir, la idea misma de interacción entre los elementos como algo sustancial a los procesos sociales, ¿no? Creo que asomarnos a ese mundo, al mundo de las ciencias naturales, biológicas, neuronales, donde hay unos grandes descubrimientos, que sería muy útil que hiciéramos una reflexión, del mismo modo que nuestros antepasados, los científicos sociales de hace 300 años, hicieron una traducción de la física a las categorías políticas. Por poner un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, toda nuestra idea de checks and balances, de equilibrios y contrapesos, en el fondo es la aplicación de la física, de la mecánica newtoniana al mundo de la política y al mundo del diseño institucional, ¿no? Bien, la pregunta que yo me haría es, ya pasó Newton, ya ha llegado, hemos tenido la revolución de la física cuántica, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, hemos hecho las ciencias sociales la adaptación, respetando nuestra propia peculiaridad a esa transformación. Me parece que no, o al menos no de manera suficiente. Este sería una perspectiva, la perspectiva, digamos, teórica, ¿no? Hay otro problema más práctico que es la simplificación interesada. Es decir, vivimos en un mundo cuya complejidad, el desconcierto que produce, la perplejidad, el hecho mismo de que sea poco inteligible, ahora mismo ya uno no sabe muy bien quién es responsable de qué, y detrás de este virus hay un culpable, contra quién protestar cuando las cosas van mal, quién es responsable de qué. Ante esta complejidad hay ciertos líderes políticos que no ya conceptualmente, sino prácticamente recurren a estrategias de simplificación interesada, ¿no? Tendríamos en su aspecto más genérico todo lo que englobamos con esa etiqueta ya demasiado genérica de populismos de diverso signo, que establecen una división, una distinción tajante entre nosotros y ellos, entre nuestros intereses y los suyos, entre arriba y abajo, etcétera, ¿no? Bueno, creo que ese tipo de actitudes o de pragmática simplista sirve en ocasiones para ganar las elecciones, pero no sirve para gestionar una pandemia, no sirve para combatir el cambio climático, no sirve para dar respuesta a los desafíos de una sociedad que tiene mil matices, que es una sociedad plural de inteligencia distribuida y que ya no se puede configurar de una manera jerárquica y vertical, ¿no? Por tanto, estos serían los dos grandes
dosieres de tipos de problemas. Unos problemas de tipo teórico y otros problemas de tipo práctico, ¿no? Acerca de cómo poder pensar y cómo poder realizar esta transformación. Aquí introduciría una doble tesis, que es la siguiente. Parece que hay una incompatibilidad entre complejidad y democracia. Parecería, ¿no? Y hay muchos fenómenos del mundo contemporáneo que así parecen indicarlo. Pero si lo pensamos bien, y esta es mi hipótesis, la democracia es el régimen político más capaz de gestionar la convivencia de una manera democrática, porque para la democracia no es un problema la pluralidad, no es un problema la diversidad de niveles, de planos, de agentes, de actores, todo lo contrario. Sostengo desde distintas perspectivas que en estos momentos mejorar la democracia es hacerla más compleja. Es decir, permitir que intervengan en ella más actores, más valores, más instancias, más niveles de valoración. No hay una incompatibilidad de principio entre el plano nacional, el local, el global. No hay una incompatibilidad en nuestros sistemas de gobierno con la realidad de una sociedad plural, más horizontal, que no se puede gobernar jerárquicamente. Todo lo contrario. Si en algún sitio esto se puede hacer, es precisamente en espacios democráticos, ¿no? Esto daría lugar a interminables discusiones, pero lo planteo aquí como una hipótesis de partida. Me parece que si algún sistema político de gobierno permite articular esa diversidad de factores que aparecen en las sociedades plurales, es precisamente la democracia. El siguiente punto que quería tocar es cómo gobernar una pequeña, porque no quiero extenderme mucho en el tiempo y no cansaros, una pequeña invitación a pensar cómo se puede gobernar, cómo puede ser la acción de gobierno en sus grandes rasgos en una sociedad de este estilo, ¿no? Pensemos qué significa gobernar. Gobernar es un tipo de intervención en la sociedad que pretende modificar un estado de hechos, equilibrar, impedir que las cosas evolucionen de una manera catastrófica, coordinar. Son acciones sin las cuales las sociedades se abandonarían a su propia inercia, sucumbirían al peso de los problemas que tienen o tendrían desarrollos muy poco funcionales. Esto vale para el gobierno de la ciudad, para el gobierno global o para enfrentar los grandes problemas que tiene hoy en día la humanidad. Ahora bien, si somos honestos, reconoceremos que esa intervención de los gobiernos en sociedades complejas acumula una lista larguísima de fracasos. Hemos fracasado en muchas cosas. El nivel de desigualdad es insoportable. Hoy es un día para recordar la violencia machista, que es algo en los que los gobiernos han invertido dinero, iniciativas, esfuerzo, y parece una maldición, una fatalidad, algo que fuera imposible. Del cambio climático sabemos bastante, hace mucho tiempo. En cambio, las cumbres mundiales se zanjan con resultados mediocres, o por lo menos no a la altura de lo que sería de desear, y nuestro comportamiento personal, industrial, económico, se modifica poco en relación con el tipo de problema que tenemos. Es decir, que este conjunto de ejemplos que he puesto, lo que ponen de manifiesto es que resulta muy difícil gobernar y que más bien lo propio, lo habitual es que las sociedades no se dejen gobernar. Lo habitual es casi más habitual el fracaso que el éxito. Dejad que me ponga un poco dramático en estos momentos para acentuar sobre todo la dificultad del asunto. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, yo creo que nos enseña fundamentalmente una gran lección, que es la siguiente. Venimos de una cultura política, de un diseño institucional, de unas prácticas de gobierno
fundamentalmente verticales, jerárquicas. Tendemos a pensar que un problema social se arregla con una ley, como si un médico pensara que las enfermedades se arreglan a base de recetario, ¿no? De recetar un medicamento, ¿no? Es verdad que muchas se arreglan así, se resuelven así, probablemente las más sencillas, las más fáciles, ¿no? Pero las más profundas, las enfermedades más profundas del cuerpo, ahora que estamos en un momento de pandemia, requieren una colaboración del destinatario, ¿no? Uno no... Decía Freud que hay 3 profesiones imposibles: curar, enseñar y gobernar. Y decía, son imposibles porque en el fondo no se pueden procurar desde fuera. Nadie cura a otro, uno se cura a sí mismo. Por supuesto, con la ayuda del médico, de los medicamentos, etc. Pero o el propio organismo asume una capacidad de autogenerar su propia respuesta inmunitaria en el caso que nos afecta, o eso fracasará, ¿no? Enseñar, todos tenemos, los que tenemos hijos, tenemos esa experiencia, ¿no? De haber educado a personas y el éxito de nuestra operación de enseñar coincidiría con la emancipación de esas personas, es decir, con la desaparición de nosotros como personas que tutelan a otras, ¿no? Y por tanto, el día en que nos dicen adiós o que se rebelan o que toman decisiones sin que les tutelemos, ese día es señal de que hemos educado bien, ¿no? Mientras que el tutelaje continuado sería una manifestación de mala educación, de fracaso educativo, ¿no? Lo mismo decía Freud, se podía decir del gobierno, de la política en general. Y la política consistiera en estar encima de la sociedad, estar emitiendo todo el día órdenes, controlando a la sociedad, etcétera, etcétera, eso sería un fracaso. O la sociedad solo se puede gobernar a sí misma. Lo que hay que hacer, y esa sería mi propuesta, que desarrollo con más detalle, que ahora evidentemente no puedo, es conseguir generar las condiciones, el contexto, el gobierno indirecto que permite que esa sociedad se desarrolle plenamente. Esto no es una tesis ni liberal ni anarquista, aunque en sus extremos podría tener esas 2 versiones, la extremadamente liberal y la extremadamente anarquista, ¿no? Con todos los matices que hay por medio, ¿no? Me parece que es una de las grandes revoluciones del pensamiento y de la teoría política que tenemos que abordar. Pensar menos el gobierno en términos de relación vertical, jerárquica y de control, y más en términos de empoderamiento, de capacitación, de promoción, de facilitación, incitación, para que las sociedades adopten el rumbo deseable, ¿no? En este contexto, otra idea que me parece que es importante de sugerir es que dentro de ese marco de contexto que el gobierno tiene que procurar, una de las responsabilidades fundamentales es la responsabilidad de proteger el futuro. Vivimos en sociedades que están muy distraídas en el momento presente, que se agitan alocadamente alrededor de lo inmediato y que tienen muy pocas antenas, muy poca previsión acerca del futuro. Yo creo que la idea de sostenibilidad apunta precisamente a esto, y por eso creo que es muy útil también la idea de una gobernanza sostenible, una gobernanza en términos de sostenibilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestras sociedades, dejen de considerar el futuro como el basurero del presente. Es decir, como aquel lugar al que se arrojan los problemas que no somos capaces ahora de resolver, o que vivamos a costa del futuro. De alguna manera, nuestros sistemas insostenibles de pensiones o financieros o nuestro daño irreparable al medio ambiente es una manera de vivir a expensas del futuro, con el crédito del futuro. Por tanto, hipotecando la vida, la felicidad de generaciones futuras. Generaciones que, dada nuestra capacidad de afectación de su tiempo, tienen derecho a exigirnos a nosotros que las introduzcamos en nuestros cálculos de acción. Por tanto, creo que una de las grandes revoluciones del pensamiento y de la práctica política en nuestros días sería precisamente
en la que procedería de introducir el futuro en nuestras prácticas políticas. Por supuesto, con toda su carga de incertidumbre, de falta de seguridad en que hoy en día vivimos, ¿no? Cuando escribí este libro y me preparaba para lo que hace la gente que escribe libros, que es prepararse para luego esa ronda de presentaciones que prácticamente le impiden a uno escribir el siguiente, como si todo el mundo se empeñara en que ya no escribas más, pues cuando yo me preparaba para eso y tenía que ir además a América, a México, a Colombia, a Chile, también para hablar de él, llega la pandemia y entonces yo me encuentro con en primer lugar, con un vacío en la agenda que para los que estamos acostumbrados a trabajar y a hacer muchas cosas genera una cierta angustia cuando debería ser algo más bien placentero, ¿no? Encontrarte con 3 o 4 semanas vacías, ¿no? Donde no se podía salir de casa, ¿no? Pero sobre todo yo me encontraba con una responsabilidad de tipo intelectual. Acababa de formular una teoría que me había llevado mucho tiempo, muchos años, y de repente me encontraba ante esta situación de la pandemia, que de alguna manera me obligaba a verificar si esa teoría servía para entender, dar alguna indicación de cómo gobernar una situación como la que nos encontramos, ¿no? No porque pretendiera tener razón, ¿no? Verificar mi hipótesis para tener razón. Yo creo que en la vida intelectual tener razón es una de las cosas menos interesantes que hay, ¿no? Sino porque me parecía que era un ejercicio de honestidad intelectual y además un ejercicio especulativamente, teóricamente también muy, muy interesante, ¿no? Algún amigo maliciosamente me mandó una foto de alguna página del libro donde yo hablo de las pandemias futuras y me venía a decir en broma, supongo, que yo ya lo sabía y no había avisado, o en fin, que yo era una especie de Bill Gates, pero con menos altavoces, ¿no? Bueno, es evidente que yo no lo sabía, porque además esto no se puede saber propiamente dicho, ¿no? Pero sí que me obligaba a pensar si lo que había planteado en ese libro no servía, ¿no? Bueno, y aquí yo diría 3 cosas nada más, ¿no? Para no entreteneros demasiado, ¿no? En primer lugar, me parece que la democracia en su forma actual, los gobiernos democráticos en su formato actual, han sido muy poco capaces de anticiparse a crisis como esta. En general, gobernamos muy mal las crisis, sobre todo las crisis alejadas en el tiempo, latentes, que emiten señales débiles, que no condicionan el resultado de las elecciones, que no representan un incentivo para los agentes políticos, para que los agentes políticos modifiquen su comportamiento, ¿no? Por tanto, lo primero de todo, yo diría, la preparación, lo que nuestros sistemas políticos deberían tener antes de la crisis, ha sido más bien penoso, ¿no? Y ojalá, entre los aprendizajes que realicemos de esta crisis, uno de ellos sea precisamente este, ¿no? La idea de que deberíamos prestar más atención a lo latente, a la anticipación del futuro, a la gobernanza estratégica, a la prospectiva, y menos a esa agitación en la que parecemos vivir, ¿no? En segundo lugar, el otro conjunto de problemas, bueno, se me ha olvidado decir que de esta reflexión surgió un pequeño libro que es una especie como de anexo al libro anterior, que se llama Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus, un libro pequeñito, más bien de batalla y con menos aparato crítico, en el que trasladaba estas reflexiones que ahora os estoy contando, ¿no? El segundo asunto sería la especial complejidad que representa una pandemia para el gobierno de cualquier sociedad. No me extenderé demasiado, pero simplemente un par de apuntes me gustaría hacer en este momento, ¿no? La pandemia pone de relieve que las decisiones políticas, la política misma tiene un cierto carácter trágico. Y la política se ve obligada a elegir entre valores en competición, que a veces de una manera un poco burda decimos entre la salud y la economía, ¿no? Bueno,
pero es una simplificación a efectos de entendernos, ¿no? Los intereses de los hosteleros y los intereses del personal sanitario que no coinciden, ¿no? Es decir, esa no coincidencia. En este contexto ya se ha formulado, ha tenido lugar una gran discusión acerca de la aptitud o ineptitud de los sistemas democráticos para gobernar fenómenos de excepción, ¿no? Es curioso que, de alguna manera, las democracias están siendo acusadas, las democracias liberales, digamos, ¿no? Están siendo acusadas en una doble dirección contradictoria, opuesta. Por un lado, hay quien acusa a la democracia de ser un régimen ineficaz, de no tener la suficiente autoridad, no tener suficiente poder. Por otro lado, hay quien acusa a las democracias de todo lo contrario, de tener demasiado poder y buscar un régimen de excepción para imponer, de paso que se trata de solucionar la pandemia, tratar de imponer otras cosas, ¿no? Bueno, creo que esta doble acusación tiene que ser tomada en serio y tiene que ser examinada con detalle, ¿no? Es verdad que nuestros sistemas políticos son lentos, contradictorios, poco ágiles, la efectividad no es un valor especialmente estimado, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, es verdad que algunos gobiernos han aprovechado esta situación de la pandemia para concederse prerrogativas de las que probablemente no vayan a deshacerse en ningún momento, ¿no? Tenemos el caso en Europa de Hungría, que es especialmente sangrante, ¿no? Como ya un régimen claramente iliberal, ¿no? Bueno, pero precisamente esto no contrasta notablemente con otros sistemas políticos, como estoy pensando en el sistema español, en el cual los gobiernos tienen que pedir autorización al Parlamento cada cierto tiempo para un régimen excepcional, concretamente cada 15 días. Y además eso está condicionado, esa excepcionalidad está condicionada a la obtención del objetivo que se pretende, que es el combate de la crisis. No valdría para otras cosas, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el régimen de excepción de Hungría, ¿no? Bueno, ¿por qué, desde mi punto de vista, la democracia es un buen sistema para, a pesar de todo, a pesar de nuestras ineptitudes, de nuestras contradicciones, porque es un buen sistema para la gestión de crisis como esta, por supuesto con todas las reformas que tenemos que hacer? Pues fundamentalmente porque la democracia es un sistema de inteligencia distribuida. La democracia es un sistema político que se basa en la contestación, en la crítica abierta, en el libre flujo de información. Eso que a veces nos resulta molesto, que la vida política sea un gallinero donde quien dice A se encuentra siempre enfrente con alguien que dice no A, hay gobierno pero hay oposición, cualquier tesis es criticada, cualquier medida gubernativa es contestada desde algún punto de vista. Todo eso es nuestra gran riqueza. Decía Spinoza que la ventaja de los regímenes democráticos es que no pueden persistir mucho tiempo en el error. Me parece una idea genial, ¿no? Reconozcamos, los seres humanos, incluso los seres humanos democráticos, cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo mientras siga habiendo humanos sobre la Tierra. La cuestión es ser capaz de salir del error. Y os cuento una anécdota personal. Yo viví unos cuantos años de mi vida en Burdeos, y en Burdeos vivió los últimos años de su vida Goya y murió allá. Y los franceses me preguntaban, ¿por qué Goya murió aquí, ¿no? Y yo les contaba, es que en España, durante mucho tiempo, muchos años, hasta la muerte de Franco, quien perdía las elecciones, quien perdía el favor de los poderosos, se exiliaba, se tenía que ir. Eso es una injusticia terrible, pero sobre todo es una estupidez. Y la inteligencia, como decía Lindblom, la inteligencia de la democracia consiste en que yo he ganado las elecciones, pero otorgo un lugar a la oposición, sabiendo que en algún momento la sociedad puede tener que echar mano
de eso que había perdido y, por tanto, pueden volcarse las cosas, ¿no? Esta provisionalidad, esta revisabilidad de quien está en el gobierno, este carácter abierto, contrasta mucho, por ejemplo, con el sistema chino. En China, ¿qué pasó con la primera persona que dio la señal de alerta de que un virus estaba expandiéndose peligrosamente? Fue ingresado en prisión. Aquí lo más que le pueden hacer a alguien, bueno, pues me refiero en un sistema democrático liberal, es que se le contestará, se le criticará, pero bueno, la crítica no tiene nada que ver con la prisión, ¿no? Existe la libertad de expresión, existe el libre flujo de información. Y de hecho, uno de los problemas de la propia gestión de la pandemia en China fue precisamente que tardaron mucho tiempo, para desgracia de todos los demás, por cierto, también de latinoamericanos, europeos, de todos, ya nos hubiera gustado haber recibido esa noticia antes, que la información que iba de las provincias a la capital era una información muy sesgada, muy parcial, muy demasiado positiva, ¿no? Porque los sistemas políticos en los que la crítica, la autocrítica, las malas noticias son rápidamente interpretadas como deslealtad o como delito de traición, son sociedades que no solamente, repito, no solamente son sociedades desde el punto de vista moral, normativo, peores, son también sociedades más estúpidas. Finalmente termino con una muy pequeña reflexión acerca del post-pandemia, ¿no? En Europa nos hemos planteado, después de muchos errores y fundamentalmente del error de cómo gestionamos la crisis económica anterior, tres grandes desafíos: el desafío ecológico, el desafío digital y el desafío de la protección de los más débiles, ¿no? de los más vulnerables, ¿no? Bueno, el problema que todo esto plantea es que tengamos capacidad de abordar esas transformaciones con los instrumentos que tenemos. Es decir, creo que nuestros sistemas políticos, en general, son sistemas que regulan relativamente bien lo que podríamos llamar la competición electoral, la gestión de los intereses inmediatos, ese combate de unos contra otros para hacerse con el poder. Pero eso es perfectamente compatible con un estancamiento, con una falta de transformación real de las sociedades, ¿no? Es como si toda nuestra energía se nos fuera en el elemento, la dimensión competitiva electoral de la democracia, y no tuviéramos ninguna energía para las grandes transformaciones sociales, que por cierto, de las cuales tenemos una gran necesidad en estos momentos, y desde luego con ocasión de la pandemia, sin duda reaparecerán con toda su crudeza. Pues nada más, aquí lo dejo, no porque el tema esté resuelto, no porque no haya muchos más problemas que abordar, sino porque, en fin, el tiempo es limitado, y para no cansar al auditorio que tan generosamente me habéis estado escuchando en este momento. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Daniel, por tu reflexión. Yo creo que, bueno, tendríamos, retomo la idea que decías al principio, si a priori habíamos decidido era una conferencia magistral, yo creo que siendo congruentes, ¿no?, con tu exposición, tendríamos que preguntarle a la audiencia. Pero por lo pronto yo me quedo con que ha sido una conferencia magistral. Has tocado temas muy, muy importantes que estamos viviendo todas las sociedades en todas las latitudes, y yo creo que has puesto en la mesa pues varios debates, ¿no? Que seguramente los seguiremos en el sistema, en la Flaxo México, en otras instituciones, y tiene que ver con estas ideas que de repente parecen, ¿no?, nos brincan, de repente ahora que nos las cuentas, ¿no?, esta idea de gobernar y enseñar
pues son como imposibles, ¿no? A mí nos llama la atención porque a eso ahora nos dedicamos, ¿no? Entonces, yo soy profesora, ahora me toca dirigir una institución, ¿no? Vivimos en un contexto inédito, pero efectivamente nos deja mucho que pensar. La otra, la política es trágica. Digo, son muchas ideas que vale la pena seguir reflexionando. Espero que no sea la última vez, ni la primera ni la última, ¿no? Que nos acompañes en la Flaxo México y seguramente, ¿no? En el sistema, lo que hemos conversado ahora en cortico, como dicen los ticos, ¿no? No podamos seguir con esta relación y pues de nueva cuenta, muchas gracias. De nueva cuenta, muchas gracias al público por su paciencia. Y pues no sé, Josette, si quieras agregar algo más para podernos despedir. ¿Tienes tu micrófono cerrado? ¿te lo abren? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Daniel. Realmente una exposición muy provocadora, tal como lo presagiaba el título. Nos deja, como decimos, masticando muchos conceptos, muchas provocaciones que has hecho en aras de construir una gobernanza global más inclusiva que nos haga mirarnos como lo que realmente somos, ¿no? Un solo planeta y en donde tenemos que pensar que las crisis globales como la que estamos viviendo no son la excepción, sino que serán la norma. Y cómo enfrentarlas, cómo pensar en economías que sean más inclusivas, cómo pensar en respuestas donde instituciones como la nuestra, que está llamada a acompañar, ¿no?, pueda ayudar a fortalecer un sistema multilateral que pueda dar respuestas globales a lo que se nos viene en el futuro. Me gustó mucho lo que señalaste, Daniel, de que no podemos seguir hipotecando el futuro con la no toma de decisiones en el presente. Y esto requiere, lógicamente, estados fuertes y estados consolidados, gobiernos que den respuestas a esta heterogeneidad, a estas nuevas sociedades que demandan, en específico jóvenes y mujeres que están demandando más equidad, más inclusión y más protagonismo en lo que son la toma de decisiones hacia el futuro. Así que felicitar a Daniel, felicitar a Gloria, a la Flaxo México, y como sistema decir que nos sentimos muy orgullosos de estar acompañándolos en esta importante fecha, en esta gran celebración. Y como decía Daniel, nos hace falta el tequila y los mariachis, pero ya vendrán tiempos mejores donde los podremos celebrar como corresponde, personalmente y presencialmente. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Josette. No sé, Daniel, si quieras decir últimas palabras. Bueno, dos cosas nada más. Gloria, ¿qué cosa más interesante se puede hacer en esta vida que dedicarse a cosas imposibles, ¿no? Sí. Para las cosas posibles ya están otros, ¿no? Nosotros dediquémonos a lo imposible, que eso es lo importante, ¿no? Y yo sé, me tomo literalmente como una invitación eso de los mariachis y el tequila. Lo celebraremos y ojalá que estos 45 siguientes años nos podamos acompañar con la reflexión sobre estos temas tan apasionantes en esos queridos países de América Latina y del Caribe. Ok, pues muchas gracias. Seguramente en la primera oportunidad podremos festejar efectivamente con música y tequila, y que sea, ¿no?, aquí en la Flaxo México. Y pues sí, efectivamente los desafíos que tenemos es que los que enseñamos, gobernamos, estemos buscando
hacer mejor las cosas, aprender del pasado y sí tener éxito, ¿no? Con nuestros estudiantes y con nuestras instituciones. Así que muchas gracias, ha sido un gran festejo. Yo me quedo muy contenta, además muy contenta de hoy estar aquí en la Flaxo nuevamente y como les digo a la comunidad, mis colegas, en la primera oportunidad estaremos abrazándonos, felicitándonos todos. Muchas gracias a ambos. Gracias también, Alicia, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues un abrazo y éxito. Hasta luego. Gracias.